Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más a este espacio donde siempre les traigo lo último y más emocionante del mundo de las celebridades. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les cuento algo que está dando mucho de qué hablar. Halil İbrahim Ceylan sorprendió a todos al cantar por primera vez en su concierto una canción escrita especialmente para Sıla Türkoğlu. Una revelación que ha dejado a sus fanáticas en shock y que abre muchas preguntas sobre lo que está sucediendo entre ellos. Todo comenzó en un ambiente cargado de emoción, con un teatro lleno de luces, aplausos y gritos. Halil subió al escenario con una sonrisa tímida y, tras interpretar algunos de sus temas más conocidos, tomó el micrófono y dijo: "Esta noche es especial, porque quiero compartir con ustedes algo muy personal. Algo que nació de mi corazón". En ese momento, el público se quedó en silencio. La expectativa era enorme, y cuando mencionó que la canción estaba dedicada a Sıla Türkoğlu, la reacción fue inmediata: gritos, lágrimas y teléfonos levantados para grabar cada segundo. La letra de la canción hablaba de un amor intenso, de momentos compartidos que parecen imposibles de olvidar y de una admiración profunda. Aunque Halil no confirmó directamente si se trataba de una confesión, sus palabras entre canción y canción dejaron a todos intrigados. "A veces la vida nos regala personas que cambian nuestro destino", expresó con una mirada que parecía esconder más de lo que decía. Entre el público, varias voces murmuraban: "Esto es para Sıla, sin duda". Sıla Türkoğlu, quien no estuvo presente en el concierto, no tardó en reaccionar en redes sociales. Apenas unas horas después, subió una historia con una imagen de una rosa blanca y una frase corta: "Algunas palabras llegan directo al alma". Los fans se enloquecieron con esta publicación y comenzaron a especular sobre un posible romance. En Twitter, hashtags como #Halil y #la canción de Halil se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Los medios turcos rápidamente se hicieron eco de la noticia. Programas de entretenimiento transmitieron los fragmentos del concierto y analizaron cada gesto del actor y cantante. Una periodista comentó: "No es común que Halil sea tan abierto con sus sentimientos, por eso este momento ha causado tanto impacto. Es como si hubiera decidido abrir su corazón frente a miles de personas". Otra presentadora agregó: "Sıla es muy reservada, pero esta reacción en redes sociales demuestra que algo sintió al escuchar esa canción". Entre los asistentes al concierto, algunas fanáticas compartieron sus testimonios. Una joven dijo con lágrimas en los ojos: "Nunca lo había visto tan emocionado, su voz temblaba. Fue como si estuviera confesando su verdad frente a nosotras". Otra asistente comentó: "Cuando dijo que la canción era para Sıla, todas gritamos su nombre. El ambiente se volvió mágico". El revuelo no quedó ahí. En los días siguientes, varios famosos amigos de ambos comenzaron a dar pequeñas pistas. Un colega cercano a Halil comentó en una entrevista: "Él siempre habla de Sıla con un brillo especial en los ojos. No me sorprende que haya decidido dedicarle una canción". Por su parte, una amiga cercana de Sıla dijo en una reunión privada, que luego fue filtrada por los medios: "Ella estaba conmovida, aunque trata de mantener todo en secreto". Los rumores crecieron todavía más cuando algunos fanáticos comenzaron a revisar entrevistas pasadas de ambos actores. En varios programas de televisión, Halil ya había mencionado la importancia de Sıla en su vida profesional, destacando su talento y dedicación. Sin embargo, ahora esas declaraciones cobraban un nuevo significado. En foros y páginas de fans, las comparaciones no se hicieron esperar: "Esto ya no es solo admiración artística, es evidente que hay algo más", escribían cientos de seguidores. Las calles de Estambul también se llenaron de comentarios. En cafeterías, grupos de jóvenes hablaban con emoción sobre lo ocurrido en el concierto, mientras que en las librerías donde se venden revistas de entretenimiento, las portadas con las fotos de Halil y Sıla se agotaban rápidamente. Algunas revistas incluso publicaron supuestas imágenes inéditas en las que ambos coincidían en eventos privados, lo que alimentó todavía más las especulaciones. En redes sociales, las teorías se volvieron virales. Algunos seguidores señalaban que la rosa blanca publicada por Sıla era un símbolo de amor puro y sincero, mientras que otros recordaban que en entrevistas pasadas ella había mencionado que ese era su tipo de flor favorita. Los fanáticos comenzaron a crear ediciones de videos con escenas de novelas en las que actuaron juntos, acompañados por la nueva canción de Halil, y esos clips se compartían miles de veces en cuestión de horas.
Los expertos en la industria del entretenimiento tampoco se quedaron atrás. Analistas musicales comentaron que la letra de la canción mostraba un nivel de intimidad poco común en Halil, un artista que siempre había preferido mantener su vida personal en secreto. Algunos incluso aseguraron que este gesto podía marcar un antes y un después en su carrera, pues lo mostraba como un hombre dispuesto a dejarse ver tal cual es. Mientras tanto, Sla permanecía en silencio. Aunque su publicación inicial había causado un gran revuelo, no volvió a pronunciarse sobre el tema. Esa actitud reservada solo encendió más la curiosidad de los fans, que comenzaron a interpretar cada detalle, desde la ropa que usaba en sus últimas apariciones públicas, hasta las canciones que compartía en sus listas de reproducción. Todo era analizado con lupa. En paralelo, varias marcas con las que ambos colaboraban aprovecharon el boom mediático. Una reconocida firma de moda lanzó una campaña en redes donde aparecían imágenes de Halil y Sla en sesiones fotográficas pasadas, acompañadas de frases románticas. La estrategia fue un éxito inmediato, logrando cifras récord en ventas y visibilidad digital. Sin embargo, no todos reaccionaron con entusiasmo. Algunos críticos argumentaron que esta situación podía tratarse de una estrategia publicitaria diseñada para mantener a ambos en el centro de la atención. No podemos olvidar que en esta industria muchas veces el amor y el espectáculo se entremezclan para crear historias que venden, señaló un columnista de espectáculos. A pesar de estas dudas, la mayoría de los seguidores prefería creer en la autenticidad de los sentimientos. Los días pasaban y las noticias no cesaban. Paparazzis comenzaron a seguir a Halil y Sla con mayor intensidad. En una ocasión, captaron a Halil entrando a un restaurante en el que, según rumores, minutos antes había estado Sla con un grupo de amigos. Aunque no se les fotografió juntos, esa coincidencia bastó para que los medios hablaran de encuentros secretos. Finalmente, una entrevista televisiva con Halil volvió a sacudir el ambiente. El periodista, sin rodeos, le preguntó directamente si la canción era una confesión de amor hacia Sla. Halil, con una sonrisa enigmática, respondió, la música es un lenguaje que a veces dice lo que las palabras no pueden. Si la gente lo interpretó así, es porque quizás eso sintieron en su corazón. La ambigüedad de su respuesta no hizo más que aumentar la emoción de sus seguidoras. En los foros internacionales, fans de diferentes países también comenzaron a interesarse en la historia. Cuentas de fanáticos en Latinoamérica, Europa y Medio Oriente tradujeron las noticias y las compartieron masivamente, logrando que el tema se volviera tendencia global en varias ocasiones. La expectación llegó a tal nivel que incluso algunos productores televisivos empezaron a hablar de un posible reencuentro artístico entre ambos, ya fuera en una nueva serie o en una campaña conjunta. La idea de verlos trabajando otra vez juntos generó gran ilusión en el público. Mientras tanto, Halil siguió presentándose en diferentes ciudades, y en cada concierto la canción dedicada a Sla se convirtió en el momento más esperado de la noche. Las fans la coreaban con fuerza, y muchas llevaban pancartas con mensajes dirigidos a la actriz. La historia, lejos de apagarse, sigue creciendo cada día. Lo que comenzó como una canción especial se ha transformado en una auténtica novela de la vida real, donde cada gesto, cada publicación y cada palabra alimenta un misterio que tiene al público completamente cautivado. Así que mis queridas, ¿ustedes qué opinan? ¿Estamos presenciando el nacimiento de un romance entre Halil Ibrahim Ceylan y Sla Turkoglu, o simplemente fuimos testigos de un acto artístico que conmovió al mundo entero? Déjenme sus comentarios aquí abajo, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierda ninguna de las próximas noticias más calientes del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.